la bienvenida a Claudio Cova, presidente de la Cámara de Panaderos de San Martín, ¿verdad? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Claudio. Bueno, te invitamos para hablar del tema de la harina, el precio del pan, porque vemos, y por lo menos lo que me ha sucedido a mí, y la gente también que te comenta, los diferentes precios en el pan. Por ejemplo, yo a la vuelta de mi casa el kilo de pan lo pago 25 pesos. Cambiás de barrio, 18 pesos. Sabemos que la harina habría sufrido unos incrementos importantes en los últimos tiempos, después bajó, pero el pan en el mostrador, sin embargo, seguía costando 25 pesos. La factura 60 pesos la docena, etc. Y vemos que en algunos lugares, después de que la bolsa de harina había bajado, ellos también bajaron el pan. Y otros no. ¿Qué es lo que está sucediendo? Y ahora sufrió de vueltamente un incremento la harina. Sí, ahora tenemos la gente del sector. Ahora tenemos un incremento bastante importante en lo que es en la harina. Sabemos que en esta época, incluso el año pasado y el anterior también había pasado lo mismo por una cuestión de que de lo que es la siembra del trigo, que se siembra menos y entonces para esta fecha siempre hay algunos aumentos. Lo que vos decís en cuestión de... Una cosa es el aumento de la harina y lo que aumenta el pan, y otra cosa es lo que vos estás diciendo, la disparidad de precio, claro, entre lo que es un almacén o un supermercadito chiquito con respecto a lo que es la panadería artesanal. El problema es que justamente comparamos entre un pan elaborado como corresponde y con todo, es decir, digamos la calidad, con una y con una habilitación y pagando todo lo que corresponde, y lo que es el pan clandestino, que nosotros decimos que es lo que está muchas veces en un almacén, en un supermercadito chiquito o en algún lado, que no digo que sea en todos los casos, pero que muchas veces está el pan clandestino, en donde tenés que no hay ningún control bromatológico, que no es un lugar habilitado, que no es que incluso hasta el trabajo que tienen ahí es un trabajo en negro. Entonces los costos varían un montón, porque una cosa es el costo el costo de la materia prima, y el otra cosa es el costo fijo, que le decimos nosotros, que es el costo de las cargas sociales, el costo del sueldo, que es el costo donde mayor influye en el costo del pan. Claro, digamos, se tiene que trasladar, ¿no? O sea, con ese costo, ellos tienen que sacar de ahí para pagar todo lo que estás mencionando. Si no, no le darían los números, teóricamente. Vos imaginate que en la provincia de Buenos Aires el 56% del pan que se consume en la mesa es pan clandestino. O sea que estamos hablando de una clandestinidad bastante grande, y aparte estamos hablando de que ese clandestino no paga ni lo que es las cargas sociales, que es el 56%, el 57% aproximado de lo que es el sueldo, y aparte el sueldo se paga en negro y a veces se paga menos de lo que es, y un montón de condiciones que no cubre con lo que es una panadería artesanal y habilitada como corresponde, ¿no? Ahora, Claudio, con este tema que sufre nuevamente un incremento la harina, bueno, el trigo además, ¿va a trasladarse el precio a la panadería? Y tiene lógica, sí. El comerciante compra un precio y tiene que vender a otro, y si le aumenta el precio, la lógica es que también aumente la mercadería, ¿no? Es decir, vos tenés un kiosquito y compras caramelo a 2 pesos y lo vendés a 3, por decirte. Claro. Si te aumenta a 3, lo tenés que vender a 4, después no podés. Y entonces la lógica es que si la harina aumenta de la forma que está aumentando, que la verdad que tenemos un aumento de alrededor del 70-80%, es un aumento bastante importante, sí, sin duda va a ir trasladado a lo que es el precio del pan. Vuelvo a repetir, la harina igual es menos influyente que los costos fijos, como lo que es sueldos y lo que es cargas sociales, pero también han aumentado este año, y el pan vos viste que no aumentó durante este año. Sí. Y bueno, llega un momento de que el panadero no puede
soportar todos los aumentos que ha tenido. Claro, justamente hablaba el otro día con de una panadería, que la tenemos acá de auspiciante en la radio, y me hacía este comentario, dice, dice la bolsa de harina, subió la harina, y la verdad me dice, no sé cómo hacer para trasladar el precio y hacerle entender a la gente, porque la gente cuando viene a comprar no comprende todos los costos que tenemos nosotros, me dice, porque esto, me dijo que en 2 semanas había sufrido 2 incrementos, una cosa así, en muy corto tiempo, me dice, subió un montón. Dice, yo no lo puedo trasladar así tan bruscamente al precio, me dice, y lo tengo que mantener, me dice, pero ya no lo puedo mantener más, me decía, porque tiene empleados, uno es un local muy grande. Tal cual, la verdad que cuesta cada vez más, incluso lo que es, te vuelvo a repetir, todos los gastos que tiene abrir un comercio habilitado, es la verdad que se hace insoportable y tenemos, como quien dice, el agua al cuello a veces, ¿no? Porque no se puede soportar todos esos gastos y tenemos que trasladarlo sí o sí al precio del costo que tenemos en la mercadería. Y bueno, y el pan es uno de las mercaderías que últimamente más ha aumentado. Y si vos te fijas en los últimos años, lo que es en alrededor de 5 o 6 años, no solo en el pan, en el resto de la mercadería, se ha visto que el peso se ha devaluado un montón, ¿no? Porque vos con 100 pesos en un supermercado comprabas un chango hace, no sé, por decirte, 10 años atrás, 9 años atrás, hace 5 años comprabas medio chango y hoy no compras 3 cositas que ya son más de 100 pesos. Yo lo que digo es, 100 pesos, calcularle que es el billete más grande que tenemos nosotros en el país. Claro. Y con ese billete vos ibas a un kiosco a comprar algo y te decía, no, es un billete muy grande, no tenés cambio porque no tenía cambio. Hoy compras 2 cositas y ya son 100 pesos. 100 pesos. Es más, yo digo, voy a la panadería, compro 1 kilo de pan, una docena de facturas con 100 pesos y ya me quedó chirolas. O sea, tal cual, por eso te digo, hoy tenés 85 pesos ahí tranquilo. Hoy el billete más grande del país pasó a ser un billete con muy poco valor. Entonces, si vos lo ves, a nosotros nos pasa 2 cosas. Por un lado, que el empleado, el dinero, su sueldo se ha devaluado y no le alcanza. Pero por otro lado, a lo que es al panadero tampoco le alcanza para pagarle los sueldos de los empleados. Entonces, está el doble problema, ¿no? Que el empleado no alcanza el dinero que gana y el empleador no puede pagar los sueldos a fin de mes porque tampoco le alcanza. ¿Se puede hablar entonces, Claudio, que el sector está sufriendo una crisis en este momento? Y el sector viene sufriendo una crisis, yo creo que desde el 2009, 2010 para adelante ha caído bastante y va cayendo porque se va comiendo lo que es varios aumentos. Siempre cuando aumenta, yo lo que digo es, la plata no se la ha quedado del panadero, sino esto es un problema del productor. Ahora incluso no solo que el tema del trigo, que se siembra menos trigo y los problemas que hay en el campo, sino que también es un problema también ahora que con esto, vos sabés, de la selección y todo, a lo mejor Claro. reserva y se guarda un poco el trigo para ver qué es lo que pasa. Entonces, al guardarse el trigo no hay y hay falta la demanda es mayor y hay aumento, ¿no? Digo, Claudio, hablando de productor, ¿no? ¿Cuánto se le paga por kilo, por tonelada? Porque digo, ellos tienen gastos de insumos y de costos altísimos y muchos impuestos que pagan. Pero ¿le es rentable ya digo, a los costos que tienen y lo que se le está pagando en el mercado? Porque digo, se le paga un precio bajo, pero el pan llega a la mesa a un precio que es 10 veces más de lo que el productor. Sí, no nos olvidemos que entre en medio de lo que es el productor, que es el del campo, el que siembra el trigo, y el panadero, está en el medio de los molinos, que ahí me parece es donde que es el mayor problema que tenemos, y me parece que si vos lo ves entre los tres, el que mayor ganancia Claro, tiene... digo, alguien en el medio se está quedando con la plata. Siempre es el del medio, el que se queda... No el que se queda con la plata, O sino está que haciendo es una diferencia, digamos, ¿no? el que mayor diferencia Claro. hace. A lo mejor en este momento igual no hace la mejor diferencia, pero vos no te olvidas, 2 años atrás la harina se había ido a 400 pesos y era una barbaridad.
los molinos se quedaron con un dinero bastante importante. Entonces, el que no pierde y el que siempre gana y el que maneja todo este tema de los costos y los aumentos es el molino. Y nosotros los panaderos somos el último eslabón, el que sufrimos, y el productor, el del campo, también sufre porque a veces no le pagan el trigo o no le paga su siembra lo que verdaderamente vale, que es el que trabaja también en el campo y trabaja fuertemente. Claro. Ahora, la gente que está escuchando atentamente, Claudio, seguramente quiere saber y ya se está preguntando cuánto va a costar el pan en días o la semana que viene o no sabemos cuándo, pero seguramente esto se va a trasladar a la panadería, a las góndolas. ¿Cuánto estimas que va a costar el kilo? Nosotros tenemos un estimativo, siempre sacamos el costo y un estimativo del pan cuánto debiera valer en el mostrador. Eso no quiere decir que después, es decir, nosotros no podemos dar un precio cuando hay un libre mercado y cada uno lo vende al precio que quiere, ¿no? Pero nosotros tenemos un estimativo que el pan tiene que estar costando alrededor de 34 pesos el kilo. Pero si vos lo ves, como vos decís, después en la calle hay una variedad de precios muy grande. La variedad que nosotros vemos es, como vos decías, desde 24 pesos hasta 40 pesos lo que cuesta el kilo de pan en la calle, ¿no? Pero la realidad, por los costos, sacando bien los costos y viendo los gastos que hay, los gastos fijos y los gastos variables, el pan tiene que estar en la calle en 34 pesos. 34 pesos. Bien, viste que no recuerdo exactamente el año, en un momento la bolsa de harina había trepado a precios realmente escalofriantes y el gobierno decidió sacar un pan alternativo, un precio alternativo para que la gente compre, no sé si es pan de menor calidad, eso no lo sé. Ahora, ¿tenés idea si va a haber algún pan alternativo, digamos, como para que la gente que no puede pagar el kilo 34 pesos tenga una alternativa de un pan un poco más económico? ¿O eso no va a suceder? Digo, por el tema de cómo está toda en este caso, la cuestión. Mira, el pan alternativo que en algún momento, años atrás, yo me acuerdo incluso, estaban los carteles de pan a 2,50. Del gobierno, pan del gobierno, que nunca yo jamás lo encontré al pan alternativo. Claro, en realidad es, yo la verdad que te diría de que es, entre comillas, una cierta mentira, porque había capaz una cantidad de kilos, se hacía en la mañana 5 o 6 kilos alguna panadería u otra directamente no ponía nada y dejaba nada más que el cartel y cuando venían decían no tengo, porque en realidad era un pan puesto a la fuerza y no se podía vender porque no daban los costos. Entonces era simplemente para poder que le den después el INDEC o que le dé... Claro, era como obligar a las panaderías a poner un pan que realmente el panadero no podía... Que no se podía solventar, entonces claro. Era muy, muy complicado y muy difícil. Hubo un acuerdo en algún momento entre Federación de la Provincia de Buenos Aires y lo que es el gobierno para poner un pan alternativo de un precio más económico. No fue el del 2,50, después fue un pan alternativo, creo que el año pasado, a 18 pesos. Ese era un poquito más creíble y un poquito más accesible, en donde se podía poner, que era un pan de 5 piezas, pero duró muy poco, duró 1 o 2 meses, porque enseguida se tuvo que dejar de poner, porque cuando a vos te aumenta todo, es imposible vender un pan por debajo del costo. Yo digo, si vos vendés un pan por debajo del costo, de algún lado la está sacando. Nadie pone un negocio para perder plata. Si vos mañana vas a poner una verdulería, un almacén o lo que sea, lo vas a poner para mínimamente ganar un sueldo y poder alimentar a tu familia. Cuando vos vendés por debajo del costo, sin lugar a duda, algo hay que lo estás evadiendo algunos pagos de impuestos o cargas sociales, o tenés empleo en negro. Algo hay que claro, por algún lado estás evadiendo para poder sacarte el sueldo para poder vivir. Por eso te preguntaba, porque yo he visto en diferentes panaderías y diferentes barrios distintos precios. Panaderías importantes a la calle, por ejemplo, sin ir más lejos, acá en pleno Vicente López, Avenida Maipú, el pan 18 pesos el kilo. Cuando en ese momento
vos veías en otras panaderías, a la vuelta de mi casa, si querés, pero San Martín, pleno centro, 25 pesos el kilo. Nunca la verdad le pregunté por qué lo tenían 18 pesos el kilo, pero lo seguían manteniendo a 18 pesos el kilo de pan. Panadería a la calle, una panadería importante, bien puesta, se supone que tiene que estar todo en regla. ¿Cómo lo lleva Sí, y cómo lo...? a ver, a lo mejor... También que había bajado la bolsa de harina por esos días. Claro, hay que ver los momentos. Yo no sé si en este momento puede vender... Hoy no sé si daría los costos. No sé si tiene el pan a 18 pesos. Yo no te voy a hablar de una panadería específica porque como vos decís que a lo mejor te estoy mintiendo porque al no saber la panadería que es, no puedo decirte ni que no esté habilitada ni que tenga algo negro. Yo te hablo en general lo que se da. Un pan que está por debajo del costo es porque estás evadiendo en algún lado. No, Claro. No existe comerciante que venda por debajo del costo. Si el pan Vale, lo vendés demasiado barato, o tenés empleo en negro, o tenés no sé, no hace facturación, algo hay que vos evadís por algún lado, porque si no el costo no te da. No, vale aclarar estos temas porque la gente que está escuchando se la termina agarrando con el panadero del barrio. O lo deja de comprar, o se ofende porque no entiende estas cuestiones, ¿no? Y vale que esto se aclare. Y por otro lado, te quería preguntar esto. Abrieron, no vamos a mencionar la marca comercial, obviamente no lo podemos hacer. Abrieron una cadena de, no son panaderías, están en varios lugares, lo he visto en Suárez, lo he visto en Villa Martelli, y no recuerdo otros lugares, que venden pan, venden todo el rubro, prepisas, facturas y todo. Y tienen el pan muy barato. En Vicente López hay uno, en Puente Saavedra he visto otro. Y tienen el pan creo que a 12 pesos el kilo, si me ayuda Jorge por ahí, que también hemos visto los precios, 12 pesos el kilo de pan. Y llamativamente, no solamente el precio, sino lo que piensas, digo, bueno, debe ser inferior calidad. He ido a comprar el pan para verificar la calidad de lo que por el precio, y la verdad que el pan es bueno. ¿Cómo hace esta cadena que abrió ahora para tener esos precios? Mira, hay una cadena que abrió y donde comenzó esa cadena es en Tigre, por ejemplo, que era una de las panaderías o panificadora Tigre, algo así creo que es el nombre. Y luego sí hay una en Suárez que se abrió sobre Avenida Marque. Bueno, esa cadena... Yo te vuelvo a repetir, no quiero hablar específicamente por cada panadería, pero yo revisaría si tienen los trabajos en empleo en blanco como corresponde y de dónde compra y la facturación que tiene y cómo hacen para venderlo por debajo del costo. No hay secreto, te vuelvo a repetir, vos pones un negocio no podés vender por debajo del costo. Y yo te puedo garantizar que esa persona que vende el pan a 12 pesos, yo verificaría cómo tienen los empleos y cómo se maneja para poder vender el pan a ese precio por debajo del costo, y te puedo garantizar de que por algún lado lo saca. No me cabe ninguna duda de que aquel que vende por debajo del costo lo está sacando por algún lado, porque nadie pone un negocio y nadie vende para perder plata. Ha sucedido alguna que otra panadería o cadena que ha vendido en algún momento cuando recién abrió el primer mes por una cuestión de marketing que lo ha soportado, pero después lo tiene que aumentar, claro. Lo tienen que trasladar porque nadie pone un negocio para perder plata. Y seguramente esas cadenas, seguramente no, estoy seguro, porque nosotros desde Federación, ya te digo lo que era la panificadora Tigre, hemos tenido bastante lucha contra esas panificadoras grandes. Y bueno, y te puedo asegurar de que por algún lado la evaden. Claro, pero te preguntaba, por todo lo que estás comentando, cómo puede ser, ¿no? Que lleguen a ese precio al mostrador, y obviamente uno sacando y analizando, algo tiene que haber. Eso por un lado. Y después, bueno, perjudica también al tipo que pone la panadería con el empleado y tiene que vender el kilo de pan a 25, 30, 35 pesos, no puede competir, digo, con este tipo de cadenas. ¿Cómo hace para competir? Es imposible competir. A ver, yo entiendo de que la gente, y a lo mejor el oyente que esté escuchando también diga de que el pan a 35 pesos es realmente muy caro. Ahora yo creo que hay un simple engaño a primera vista. Vos ves el pan, el kilo a 35 pesos y vos decís que es muy caro. Yo te digo que panificadoras grandes que venden el pan latal
panificadoras muy conocidas y de nombre muy conocido, te venden un pan latal en donde se te vende a 80 pesos el pan latal y pesa 400 gramos. Y ahí no se queja nadie. Entonces, si las panificadoras grandes, las grandes empresas, que ahí sabemos que no va de nada, porque vos sabés que una panificadora de gran nombre, por lo general tienen todo en regla como corresponde, te lo venden realmente un pan de 400 gramos a 70, 80 pesos, quiere decir de que ellos no pierden, ellos sacan sus costos y ponen el precio a lo que tiene que ser. Y nosotros vendemos el pan a 35 pesos y no lo ven, porque claro, como nosotros vendemos el pan por kilo, y cuando vos le decís el kilo vale 35 pesos, pero seguramente si la flauta la vendiéramos por pieza, como lo hacen esa panificadora, no te darías cuenta y se estaría vendiendo más caro. La realidad es esa, a veces está el engaño ese. Vos te llevas un pan latal del almacén y estás pagando el kilo entre 80 y 80 pesos mínimo. Sí, o sea, si uno se pone a analizar es caro el tema del pan. Tal cual, entonces... La gente lo compra, nunca hubo cuestionamiento. Y nunca hubo cuestionamiento con eso. ¿Por qué? Porque al venderse el pan por pieza y no te dicen, en el pan latal te dice un pan latal vale 80 pesos y no te dice el kilo estaba valiendo 220 pesos. Sí, bien. Sabemos que el pan se consume mucho en la mesa de los argentinos. Esto va obviamente a seguir trasladando la inflación. Estamos en un contexto donde todavía nadie sabe qué va a pasar con la economía. Por lo menos no sabemos todavía quién nos va a gobernar. Se han tirado medidas económicas. Ya estamos llegando a fin de año. Y digo, el pan que se consume mucho en la mesa de los argentinos, que los chicos comen todos los días, se va a ir caro. Mucha gente le va a costar pagarlo. ¿Cómo ves el tema de acá a futuro con el pan? ¿Se va a estabilizar algún momento? En primer lugar, creo que hay que pasar esta transición de lo que es hasta las elecciones y después hasta diciembre que suba el nuevo gobierno, porque sea quien sea, lógicamente hay un cambio de gobierno y hay que ver el que venga, sea uno u otro, cuáles son las medidas que va a tomar. Nosotros sabemos que de cualquier forma, suba quien suba, nosotros somos los trabajadores que tenemos que mañana abrir la panadería, el lunes después de la elección, sea quien sea el presidente, vamos a tener que abrir la panadería y vamos a tener que trabajar como todos los días. Nosotros somos trabajadores y lo que seguramente vamos a ver, esto es sencillo, si el tema inflacionario nos perjudica a todos, en especial al trabajador y a la clase media. La clase media, como te vuelvo a repetir, si vos lo ves, en los últimos años ha sido bastante perjudicada en lo que es en la inflación que hubo. De cualquier forma, me parece de que hacia adelante yo quiero tener la esperanza y creer de que a quien le toque venir a gobernar pueda hacer las cosas bien y nos toque verdaderamente unos años buenos. Lo hemos tenido. Si vos lo ves, en el 2008, hasta el 2008 el gremio estaba muy bien, el gremio panaderil, y después, bueno, tampoco tenemos que decir de que hemos caído en algo muy malo, porque, es decir, ha habido problemas y hemos tenido problemas estos últimos 2 o 3 años con el tema del trigo y con algunos temas, pero que me parece que tampoco está lejos de ser solucionable, ¿no?